Es momento de nuestra entrevista. Hace unas semanas el Banco de México anunció sus previsiones sobre la inflación para el próximo año, la cual se estableció en 3%. Además, en el marco de la entrega del paquete económico 2019, esta cifra toma relevancia para la economía en nuestro país. Y para profundizar en este tema nos acompaña esta mañana en el estudio de 21 Noticias Darío Guadalupe Ibarra. Él es doctor en Economía por la FES Aragón. Doctor, bienvenido, gracias por acompaños en este inicio de semana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues bueno, ¿qué esperamos para este inicio de año, este 2019 en materia económica? Es un año difícil, lo es por el cambio de gobierno. Definitivamente las cosas están cambiando de un modo radical. Ya hemos observado antes del cierre del año que tan pronto se dio el cambio de gobierno, el mercado de valores empezó a moverse. El tipo de cambio también lo hizo, para arriba, para abajo. En materia de inflación, es correcto que el Banco de México diga que es 3%, pero si revisamos en los años previos, las más de las veces tienen un margen de error bastante grande. Por lo tanto, es muy poco probable que realmente se logre alcanzar el objetivo de 3%. Recientemente se ha vertido en prensa la negociación sobre el salario mínimo que será vigente para el próximo año. Hoy hablan ya de 102 pesos. Es correcto, lo que además es bastante sensato. El salario mínimo ha perdido su poder de compra desde 1976 a la fecha en aproximadamente 75%. Es decir, para estar al mismo nivel que tenemos en 1976, el sueldo mínimo se tendrá que multiplicar por 4. Y en este momento se está incrementando apenas algo así como 25%. Esto, sin embargo, va a implicar un incremento en costos. El incremento en costos va a implicar que los precios suban, no a la par. Es decir, si el sueldo mínimo sube 25%, yo no esperaría que los precios generales, es decir, lo que en general se denomina inflación, se incremente igual de 25%, pero muy difícilmente va a estar en nivel de 3%. Más bien, si me lo preguntaran, mi pronóstico sería de entre 5 y 6%. Que sigue siendo muy alto, doctor, para las estimaciones. Es correcto. Sin embargo, me parece que en los últimos años nosotros nos hemos espantado como sociedad por la inflación y esto no es gratuito. No es gratuito porque recordaremos que durante alguna época en nuestro país tuvimos inflaciones verdaderamente altas, escandalosas. Hiperinflaciones, ¿no? Es Incluso correcto. También se decía con el aumento de la gasolina, ¿no? Cuando liberaron, que no hubo un aumento, hay que decirlo correctamente, se liberó el precio de la gasolina. Algunos auguraban presiones inflacionarias, que ciertamente los hubo desde un inicio y aparentemente después se fueron acomodando las cosas. Es correcto, es lo esperado. Al momento en que se incrementa el sueldo, como insumo que es en cualquier proceso productivo, lo que va a ocurrir es que los precios van a subir, entonces difícilmente llegaremos a los niveles de Banco de México. El Producto Interno Bruto, por otra parte, otro factor importante, si producimos más bienes y servicios en la economía, el empleo subiría y posiblemente el sueldo. Hay pronósticos de todo tipo, hay quienes sostienen que va a haber una crisis económica. Yo no lo creo así, de ninguna manera. Bajo ninguna circunstancia me parece que el contexto local sea tal que estemos en condiciones de tener crisis económicas. Sin embargo, sí tendré cuidado por el contexto internacional. El contexto internacional nos podría eventualmente pegar, como ocurrió en 2008. En 2008 fue el contexto internacional el que provocó de alguna manera que la crisis económica llegara a nuestro país. Sin embargo, tampoco creo que la economía vaya a crecer dramáticamente. En el mejor de los casos, yo la pondría en un nivel de entre 2 y 3%. Que precisamente es lo que dice el titular de la Secretaría de Hacienda, lo califica como un crecimiento conservador del 2.0%. Me parece un dato bastante sensato, pero para los niveles de pobreza, para los niveles de salario que tenemos en nuestro país, definitivamente es insuficiente. Necesitamos crecer más, necesitamos crecer por lo menos al 4%, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Así es que es probable que el próximo año efectivamente se tenga un nivel de crecimiento de 2.5 y veremos si a partir de 2020 las condiciones cambian y estamos en condiciones de crecer a tasas mayores. Ese 2.5 incluso se ve optimista cuando vemos las previsiones del Banco de México con respecto al crecimiento. Pero yo le quiero preguntar algo, doctor, sobre el paquete económico y poniéndolo en el contexto en el que lo menciona usted. Vemos que se presentó un paquete económico también, por decirlo de alguna forma, optimista, con un precio de barril de petróleo estimado en $55 por barril cuando la tendencia es a la baja, con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar cuando vemos que hay presiones, cuando vemos que el dólar cada vez se aprecia mucho más en este entorno económico. Y con este crecimiento, ¿no parece optimista? ¿No parecen números alegres, doctor? Sí, ciertamente. Igual que en los números de Banco de México. Banco de México pronostica 3% y no deja de ser una cifra alegre. Lo que se planea
en términos de ingreso y de gasto, ciertamente hay que anclarse a ciertas variables. En este caso están suponiendo los precios que ciertamente comentas, tanto del petróleo como del dólar, pero este es un ejercicio que se hace año tras año, independientemente del color del gobierno, del partido en el gobierno. Eso es un ejercicio que típicamente se hace. Sí, pero eso es una estimación, es parte de ahí justamente para hacer las estimaciones de ingresos. Es correcto, es correcto. Lo que habría que revisar es que en ocasiones se hace un pronóstico, este no se cumple, y en ocasiones la captación tributaria es superior a lo que se tiene. Por lo tanto, se tiene cierto margen para poder hacer cierto gasto. Por otra parte, se plantea, está por verse que se consiga, pero se plantea que se tengan ahorros en diversos sectores, dentro del gasto del sector público. Estos ahorros podrían ayudar a acomodar esa parte que tú comentas, es decir, puede haber alguna variación y esos ahorros podrían ayudar entonces a cubrir esas variaciones que comentas que podrían ser un problema. Pues sin duda alguna, hasta que arranque el año y empiecen a transcurrir los meses, pues podremos realmente saber si pues lo previsto por el Banco de México pues era lo correcto. Así es. Doctor Darío Guadalupe Ibarra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana.